En tiempos difíciles hay que dar testimonio. Comenzamos Pensamiento Crítico este martes 26 de julio, en el invierno y aquí en el conurbano bonaerense. Un día con mucho frío y lluvioso aquí en la zona. Estamos esperando el ciclón que están anunciando. Va a llegar desde el Uruguay. A través de Radio de Base estamos haciendo este programa y a través de la red de base, llegando a 57 radios de todo el país. Y dentro de esas 57 radios, nuestro saludo para Radio de la Calle de Bahía Blanca, también para FM del Pueblo de la localidad de Azul, para Radio Antena Libre, allí en General Roca, en Río Negro, y para FM Identia, en Merlo, San Luis. Algunas de las radios que toman nuestra señal, esta señal que sale aquí desde www.radiodebase.com. También llega nuestra señal para AM 1140 y AM 1170. Hoy 26 de julio, una fecha que recordamos porque un 26 de julio se hizo el ataque al cuartel El Moncada, allí en Cuba, dando el inicio a un proceso que culminó con la Revolución Cubana. Y también un 26 de julio, un día muy triste en la historia de todos nosotros, porque es el día del fallecimiento de Eva Duarte, nuestra querida Evita. Pero decíamos al principio que en tiempos difíciles hay que dar testimonio y sin ninguna duda tratamos de hablar en este programa de aquellas cosas que no se habla, porque en los medios parece ser que el interés es otro. En la Argentina los únicos privilegiados son los niños, decía la mítica leyenda que desde el peronismo anidó en lo profundo de la conciencia política y social del país del sur, que este año celebró sus 200 años de supuesta independencia. En estos días, donde los próceres del siglo XIX y algunos del XX, como Evita, justamente la difusora de aquella consigna intergeneracional, serán devorados por los animales en extinción, en esa puesta en escena cotidiana y casi íntima que son los dibujitos en los billetes, las expresiones del poder en la vida cotidiana de los habitantes de estos atribulados arrabales del mundo. Habrá que convenir que la disputa entre Evita y Julio Argentino Roca en el billete de 100 pesos no pudo definirse todavía. El genocida se las ingenió para sobrevivir hasta que sea tragado por la ballena o deglutido por el yaguareté, los animales que ahora borrarán los pesados fantasmas de la historia. Sea como sea, en la Argentina del bicentenario de la independencia, las pibas y los pibes cada vez son más perjudicados, y no precisamente por la amenaza de monstruos ni fantasmas, sino por una política económica que se manifiesta de una manera brutal a través de los números, las vísceras de la sociedad, como le gustaba decir a Raúl Scalabrini Ortiz. En el nuevo estudio de la Universidad Católica Argentina, llamado Las múltiples dimensiones de la pobreza infantil, incidencia, evolución y principales determinantes, las cifras marcan la sepultura definitiva de aquel sueño colectivo que hacía centro
en la niñez. El 40% de las chicas y los chicos de 0 a 17 años son pobres. Así comienza diciendo la investigación. Esto significa que casi 5 millones de nenas y nenes no tienen lo básico para vivir. Mientras 3 de cada 10 adolescentes entre 18 y 29 años también están empobrecidos. Un universo de alrededor de 3 millones de muchachas y muchachos. La niñez, entonces, es aún más castigada que la adolescencia. Sostiene la investigación que ingresan a la pobreza multidimensional moderada los niños y niñas que viven en situación de hacinamiento medio, en viviendas precarias en términos de su construcción. No tienen acceso a una atención preventiva de la salud y no cuentan con obra social, mutual o prepaga. Carecen de una estimulación temprana suficiente. Asisten a la escuela pero carecen de ofertas educativas. O cuando son adolescentes presentan sobreedad y o trabajan en tareas domésticas intensivas y o económicas. En tanto ingresan a la pobreza multidimensional severa a los niños y niñas que presentan al menos una de las siguientes privaciones severas: tener hambre y no acceder a ayuda alimentaria directa, no tener acceso al agua de red y no contar con inodoro con descarga, vivir en situación de hacinamiento crítico en una vivienda precaria en términos de los materiales de su construcción, no tener las vacunas que corresponden a su edad, no acceder a ninguna tecnología de la información, carecer de estímulos emocionales e intelectuales en la temprana infancia, no asistir a la escuela entre los 4 y 17 años. En el último trimestre de 2015, más del 56% de la infancia se hallaba privado del ejercicio de al menos un derecho en una gama de capacidades básicas. En el interior de esta población se ha reconocido una situación de privación severa en el 19% de los casos y una situación de privación moderada en el 37%, según dice el estudio. Traduciendo números, tratando de imaginar caritas y situaciones, esto quiere decir que en la Argentina, donde los animales en extinción se comen los fantasmas y los ideales de las figuras de su historia, donde alguna vez se imaginó que los niños eran los únicos privilegiados. Aquí, en estos mapas de variados colores y múltiples riquezas, más de 7 millones de niñas y niños entre 0 y 17 años no tienen alguno de estos derechos garantizados, y que más de 2 millones de ellos tienen una privación severa. Mientras tanto, los grandes medios hablan de bolsas repletas de dinero, conventos no santos, la AFA sin rumbo, las tarifas a favor de las multinacionales y un presidente que miente sobre un futuro que pocos, muy pocos, llegan a ver. En este nuevo informe de la Universidad Católica, las múltiples dimensiones de la pobreza infantil, una vez más se demuestra la contundencia de las múltiples dimensiones del saqueo. Esa mutilación permanente de la Argentina, donde Evita y los niños serán devorados por animales en extinción y bestias humanas que solamente están atentas al servicio de los intereses minoritarios.
Hoy, 26 de julio de 2016, comenzamos aquí en Radio de Base Pensamiento Crítico.